Los Shuar son un pueblo indígena cuya presencia se extiende principalmente por la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, también habitan en el norte de la Amazonía peruana, especialmente en el departamento de Loreto, donde mantienen vivas sus tradiciones ancestrales. Este pueblo amazónico es reconocido por múltiples razones: su destreza en la caza, su resistencia ante cualquier intento de conquista, su antigua práctica de reducir las cabezas de sus enemigos y, más recientemente, por ser los guardianes de la enigmática Cueva de los Tallos, un lugar que ha inspirado incontables relatos y teorías y al que le dedicaremos gran parte de este documental. A lo largo de su historia, ni el poderoso imperio inca ni la colonización española lograron someterlos. En 1490 repelieron los intentos de dominación incaica y en 1549 se convirtieron en una pesadilla para las primeras incursiones españolas. Aunque los colonos consiguieron penetrar en su territorio, en 1599 los Shuar, liderados por Kirup, les expulsaron definitivamente. Así, resistieron hasta bien entrado el siglo XX, cuando el avance de la modernidad comenzó a acercarse a su mundo. También se les conoce como jíbaros, nombre que les dieron los conquistadores españoles como sinónimo de salvajes por la práctica de reducir las cabezas de sus enemigos, conocida como shansa. Los Shuar poseen su propia lengua, el Shuar Xisham, estrechamente relacionada con el idioma huambisa del Perú. Actualmente, la comunidad Shuar cuenta aproximadamente con 100.000 miembros, aunque se estima que solo la mitad continúa utilizando su lengua ancestral. La mitología Shuar está profundamente ligada a la naturaleza y a las leyes del universo, reflejados en un panteón de dioses asociados con distintos aspectos de la naturaleza: la creación del mundo, la vida, la muerte y las enfermedades. Entre sus principales deidades se encuentra Etsa, símbolo del bien en su lucha eterna contra el mal, encarnado por Tuya. Shakaim, quien otorga fuerza y destreza para el trabajo masculino. Tsunki, espíritu primordial del agua y portador de salud. Nunkui, la divinidad responsable de la fertilidad femenina, y Ayumpu, un ser sobrenatural que guía las almas de los Shuar fallecidos al mundo de los dioses, otorgándoles un tránsito heroico y glorioso. Para los Shuar, la espiritualidad es cíclica. No conciben la muerte como un final definitivo, sino como el inicio de un nuevo ciclo. Su esencia vital, conocida como Arutam, es transmitida de una persona a otra, perpetuando así su existencia en un ciclo ininterrumpido. El Arutam es considerado un espíritu de gran poder, especialmente para los hombres, ya que se cree que les confiere fuerza y protección. Según su cosmovisión, aquellos que poseen un Arutam solo pueden morir a causa de enfermedades contagiosas. Desde los 6 años, los niños inician la búsqueda de este espíritu en la selva, guiados por los elementos de la naturaleza que rigen la vida de su comunidad. El chamán, llamado Wishin, es una figura central en la sociedad Shuar. Actúa como mediador entre el mundo terrenal y el espiritual, además de desempeñar un papel de liderazgo político. En su mitología, el ciclo del día y la noche está profundamente vinculado con la noción de la victoria. La reducción de cabeza, conocida como chansa, fue una práctica ancestral de la tribu Shuar con un profundo significado simbólico. Tras la batalla, el jefe vencedor tomaba la cabeza de su enemigo y realizaba en soledad un ritual de reducción, acompañado de ayuno para evitar que el espíritu del difunto, llamado Mesak, pudiera buscar venganza. El proceso comenzaba con la decapitación y el meticuloso desprendimiento de la piel, descartando los tejidos blandos y los huesos. Luego, la piel era hervida en agua con hierbas para conservar el cabello y reducir su tamaño sin dañarlo. Posteriormente, se secaba al aire y se limpiaba cuidadosamente antes de coser los cortes, cerrar los ojos y la boca y rellenarla con piedras o arena caliente para darle forma mientras se ahumaba. Una vez completada la reducción, se extraía el relleno y se teñía la piel de negro, obteniendo así una cabeza reducida del tamaño de un puño. Aunque esta práctica fue prohibida hace más de 50 años, su legado ha perdurado en la imagen de los Shuar como guerreros implacables. Un estigma que hoy intentan desmitificar y contextualizar dentro de su historia y cosmovisión. Después de recorrer brevemente la historia de los Shuar,
llega el momento de sumergirnos en el misterio de la Cueva de los Tallos. Mucho se ha escrito sobre esta enigmática gruta en territorio Shuar, y conectar todos los hechos no ha sido un proceso sencillo. Por ello, la mejor forma de abordarlos será a través de un recorrido cronológico por los acontecimientos y los personajes clave que han contribuido a alimentar la leyenda. La Cueva de los Tallos se encuentra en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, dentro de la cordillera del Cóndor, oculta entre la densa selva amazónica. Su nombre proviene de los pájaros tallos, aves nocturnas que anidan en sus profundidades. Su acceso principal, conocido como la chimenea, es un túnel vertical de 63 metros de profundidad, lo que hace que acceder al interior sea un desafío que solo puede superarse con equipo especializado. En su interior, la cueva revela una vasta red de galerías que se extiende por más de 4,6 kilómetros, con imponentes salones y caprichosas formaciones geológicas que han dado pie a teorías sobre su posible origen artificial. Uno de los elementos más enigmáticos de la cueva es la llamada Puerta de Morix, también llamada en ocasiones la Puerta de Botdaniken. Esta peculiar formación rocosa ha sido interpretada por algunos investigadores como un acceso sellado a una estructura artificial, debido a sus líneas rectas y ángulos bien definidos. Fue mencionada por primera vez en 1967 por Juan Morix, quien afirmaba haber descubierto en su interior una biblioteca metálica, desatando especulaciones sobre su vínculo con civilizaciones avanzadas o incluso con seres de otros mundos. Una teoría que el escritor suizo Erich von Däniken se encargó de popularizar a nivel mundial. Pero no nos adelantemos. Como hemos dicho, todo esto lo iremos desarrollando de forma cronológica. El primer nombre fundamental en la difusión de esta historia es el del sacerdote salesiano Carlos Crespi. Carlos Crespi Croci nació el 29 de mayo de 1891 en la ciudad italiana de Legnano. A los 16 años ingresó al noviciado en Floglicho y entre 1909 y 1911 realizó estudios de filosofía en Balsalice, para luego ser ordenado sacerdote el 28 de enero de 1917 con apenas 26 años. Su formación académica fue notable. En 1921 se graduó en Ciencias Naturales con especialización en Botánica en la Universidad de Padua, y tan solo 3 meses después obtuvo un título de piano y composición en el Conservatorio Cesare Pollini de la misma ciudad. Sin embargo, su nombre quedaría ligado a Ecuador, país donde vivió durante 6 décadas y al que dedicó su vida como misionero. Su labor principal la desarrolló en Cuenca, donde falleció a los 90 años el 30 de abril de 1982. Su legado sigue muy presente en la ciudad, con monumentos y diversas instituciones que llevan su nombre. Desde el primer momento en que llegó a Ecuador, Crespi sintió una profunda conexión con su gente y su cultura. Durante esos 60 años, trabajó incansablemente enraizado en la sociedad ecuatoriana, hasta el punto de ser reconocido como el mejor regalo que Italia le hizo al Ecuador. Entre sus múltiples facetas, además de su labor religiosa, se destacó como educador, cineasta, antropólogo y arqueólogo. En 1925, durante su contacto con los indígenas de la Amazonía ecuatoriana, especialmente con los Shuar, estos le hablaron por primera vez de la misteriosa Cueva de los Tallos. Su pasión por la investigación lo llevó a convertirse en uno de los pioneros del cine ecuatoriano con su documental Los Invencibles Shuar del Alto Amazonas, filmado en 1926. Las imágenes, rescatadas y preservadas años después, son un testimonio invaluable de su labor, ya que compartimos algunos fragmentos de este tesoro de la cinematografía ecuatoriana. Crespi nunca abandonó Ecuador. Durante más de 60 años recopiló objetos de incalculable valor, ya fuera comprados por él mismo o regalados por los indígenas. Con estos objetos llegó a fundar un museo, pero esto es otra historia de la que hablaremos más adelante. Como decimos,
La leyenda de la Cueva de los Tallos comenzó con la visita de Carlos Crespi al territorio Shuar en la década de 1920. Crespi había sido enviado a Ecuador por el Papa Pío XI con motivo del 50 aniversario de las misiones salesianas en Sudamérica. Como parte de este encargo, debía documentar la labor misionera en la región para la Exposición Misionera Vaticana. El 22 de marzo de 1923, Crespi embarcó en el vapor Venezuela con destino a Guayaquil, donde llegó el 24 de abril con 120 cajones llenos de material para su expedición. Este viaje resultó en el documental que acabamos de mencionar. Décadas después, a mediados de los años 60, apareció un nuevo personaje clave en la mitificación de la Cueva de los Tallos: Juan Morix. Morix, un investigador de origen húngaro, nacionalizado argentino, tenía la intención de demostrar supuestos vínculos culturales entre los pueblos magiares y americanos. En su búsqueda, contactó con Carlos Crespi, quien le mostró diversas planchas metálicas y compartió con él su hipótesis de que los símbolos inscritos en ellas eran jeroglíficos arcaicos, vestigios de una lengua ancestral y evidencia de antiguos contactos entre América, Medio Oriente y Asia. Poco después, Morix entró en contacto con los Shuar, quienes le guiaron hasta la Cueva de los Tallos. En 1967 publicó su libro El origen americano de los pueblos europeos, en el que aseguraba que en el interior de la cueva había una cámara oculta durante miles de años, la cual conducía a una enigmática biblioteca metálica. Según Morix, esta cámara contenía esqueletos de gigantes y restos arqueológicos que probarían la existencia de una civilización perdida cuyo legado eran planchas metálicas con la verdadera historia de la humanidad. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Tras el hallazgo, Morix, a través del abogado Gerardo Peña Mateus, comunica oficialmente al gobierno ecuatoriano la existencia de la cueva y el descubrimiento de los artefactos que afirma haber encontrado en su interior. El documento redactado por Peña Mateus despierta el interés de las autoridades, y en el verano de 1969, Morix y Peña Mateus se entrevistan con el entonces presidente de la República, José María Velasco Ibarra, quien accede a financiar 2 expediciones a la cueva. La primera, bautizada como Expedición Morix 1969, sí se llegó a realizar para confirmar la existencia de la cueva. Sin embargo, la segunda, que tenía como objetivo investigar la biblioteca metálica, jamás se realizó por razones que aún hoy siguen sin esclarecerse. Muchos años después, Gerardo Peña Mateus escribió un libro donde detalla toda esa aventura y que os animo a leer, pues aporta infinidad de interesantísimas pruebas gráficas de sus años como abogado de Juan Morix. Tras la no realización de la segunda expedición de Morix, entra en escena otro personaje crucial, Erich von Däniken, el famoso escritor suizo conocido por su teoría de los antiguos astronautas. En 1972, von Däniken contactó con Morix con la intención de financiar una nueva expedición y continuar la investigación que el gobierno ecuatoriano no llevó a cabo. Para ello, ambos viajaron a Cuenca para entrevistarse con Carlos Crespi antes de dirigirse a la cueva. El resultado de este viaje fue el bestseller internacional El oro de los dioses, publicado en 1972, en el que von Däniken afirmaba haber descendido a la cueva y visto con sus propios ojos los restos de una civilización avanzada con contacto extraterrestre. No obstante, Morix lo desmintió, asegurando que solo le había mostrado la entrada. Erich von Däniken habló con nosotros. Hemos hecho un pequeño viaje recorrido de paseo turístico nomás, a través de Cuenca y sus alrededores. Les hemos mostrado Ingapirca y ha tomado unas fotografías, ha pedido fotos de las cuevas, le hemos ofrecido y dado todo lo que ha pedido. Y un buen día aparece un libro que es este. El día que hemos leído el libro, habían llegado, días antes, los redactores de la revista Stern. Erich von Däniken ha mentido, ha usado todo para ganar dinero. Inmediatamente
Hemos protestado a través de la revista el mismo día de aparecer el libro de Däniken, hemos protestado en la revista y hemos rechazado rotundamente las mentiras de Däniken. Años más tarde, von Däniken insistiría en que sí descendió a la cueva, pero que Morix no le permitió fotografiar los objetos, razón por la cual optó por embellecer la historia narrándola en primera persona y utilizando fotos del archivo de Morix. Independientemente de esta polémica, el oro de los dioses convirtió a la Cueva de los Tallos en un fenómeno mundial. El éxito del libro de von Däniken atrajo el interés de Stanley Hall, un investigador escocés que en 1975 propuso una expedición conjunta entre los gobiernos de Ecuador y Reino Unido. Con tal propósito, se entrevistó en varias ocasiones con Morix para explicarle los pormenores del proyecto. Inicialmente, Juan Morix colaboró con Hall, pero puso varias condiciones. Él debía liderar la expedición, estar acompañado por observadores internacionales y asegurarse de que no se extrajera ningún objeto de la cueva. Hall rechazó estas demandas, lo que llevó a Morix a distanciarse del proyecto, pues defendía que sus demandas eran justas, y por otra parte, su papel en la expedición como un simple guía era poco menos que ofensivo para quien había sido el descubridor de la biblioteca metálica. Pese a este contratiempo y a los numerosos intentos posteriores de Stanley Hall por convencer a Morix, en 1976 la expedición se llevó a cabo sin el húngaro, pero con la sorprendente presencia del astronauta Neil Armstrong durante los últimos días de la misma. Mucho se ha dicho y escrito sobre esta expedición oficial británico-ecuatoriana, mientras que los que formaron parte de ella declararon no haber encontrado nada significativo en el interior de la cueva que pudiera indicar la presencia de una biblioteca metálica. Otras voces declaran que durante las 5 semanas que duró la expedición, helicópteros del ejército estuvieron transportando media docena de cajas de material extraído en secreto de la cueva. No encontramos ningún tesoro adentro del Cueva de los Tallos. Mis abuelos me han contado que en el año 1976 habían llegado unos grupos de ingleses que hicieron inclusivamente el campamento en mi casa, y me han contado de que han sacado como unos 3 cajas que nadie pudo, conocerles que mismo llevaron, pero me han conversado que sacaron entre ellos y habían embarcado en helicóptero y nadie pudo saber, ni mismos ecuatorianos no llegaron a saber que mismo habían llegado. Entonces mis abuelos decían que seguramente habían llevado un tesoro de la cueva. También se dio por seguro que la cueva no contenía ninguna estancia modificada por el hombre, a pesar de las espectaculares fotografías que habían avivado la curiosidad del público durante años. Además, la presencia de Neil Armstrong, un mormón confeso, generó aún más especulación. Se decía que su participación estaba relacionada con el supuesto interés oculto en la cueva por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué hay de cierto en todo esto y qué pasó realmente? Es otro misterio sin resolver en torno a la Cueva de los Tallos, y dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué interés tenía el gobierno británico en organizar una expedición en una cueva de Ecuador? ¿Por qué el gobierno ecuatoriano no financió la segunda expedición de Morix, pero sí apoyó la de Stanley Hall y el gobierno británico? ¿Por qué se rechazaron las razonables condiciones de Morix para proteger el patrimonio? ¿Fue solo una cuestión de egos para llevarse la gloria o había un interés oculto? ¿Por qué se envió un gran contingente militar? Si el objetivo únicamente era el de proteger a los expedicionarios, no era necesaria la presencia de más militares que civiles. Si la conclusión oficial fue de que no había nada, ¿por qué posteriormente se manejó el tema con cierto secretismo? ¿Qué papel jugaron realmente los mormones en todo el asunto? Otra pregunta, que quizás sea clave para esclarecer el asunto, es: si la historia de Morix y la biblioteca metálica es falsa, ¿por qué tanto empeño por parte del húngaro en que hubiera observadores internacionales? Si la historia no fuera cierta, ¿qué sentido tendría exigir la presencia de observadores? Todas estas son preguntas que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva. 10 años más tarde, en 1986, el investigador español Andreas Fabre-Kaiser
después de reunirse con Juan Moritz, se aventuró solo en la selva ecuatoriana en busca de la Cueva de los Tallos, motivado por las historias sobre la biblioteca metálica. Durante su viaje enfrentó muchos obstáculos, incluido un capítulo de desconfianza con los Shuar, quienes llegaron a retenerlo y amenazarlo de muerte. Faber-Kaiser afirmó haber obtenido información muy valiosa sobre esqueletos de oro y libros metálicos, pero prometió a los Shuar guardar silencio, y aseguró hasta su fallecimiento en 1994 que la verdad sigue oculta en la cueva y que solo aquellos con intenciones puras podrán descubrirla. Otros investigadores independientes, como el español Juanjo Revenga o el investigador ecuatoriano Nelson Pineda Brito, también se han adentrado en la cueva, pero ninguna de estas aventuras ha aportado luz al enigma. El capitán del ejército Petronio Jaramillo afirmaba haber ingresado en la Cueva de los Tallos en 1946, asegurando conocer con exactitud la ubicación de la enigmática biblioteca metálica. Según su relato, un niño Shuar, amigo de su infancia, le había revelado su existencia y el camino para llegar hasta ella. Años más tarde de esta revelación, Jaramillo formó parte de la primera expedición de Juan Moritz, la misma en la que el húngaro argentino afirmó haber encontrado en la biblioteca metálica. Tras la muerte de Moritz en 1991, Jaramillo decidió dar un paso al frente y contactó con Stanley Hall con la intención de organizar una nueva expedición que finalmente sacara a la luz el misterio. Incluso llegaron a anunciar públicamente su plan en 1996. Jaramillo proporcionó detalles precisos sobre la ubicación de la cámara secreta. Para acceder a ella era necesario atravesar un pasaje submarino dentro de la cueva, cuyo tope solo es visible durante la estación seca entre octubre y marzo. Según sus indicaciones, el tesoro se encontraba bajo el nivel del río, y la única forma de acceder era buceando. Al igual que Faber-Kaiser, Jaramillo también describió la existencia de cajones de cristal y esqueletos dorados en su interior. Sin embargo, cuando todo parecía estar listo para desvelar por fin el secreto, Petronio Jaramillo fue asesinado en circunstancias extrañas en 1998, truncando así la nueva expedición de Hall y dejando sin resolver una vez más el misterio de la Cueva de los Tallos. Tras este intento frustrado, la Cueva de los Tallos pareció caer en el olvido por varios años. No fue hasta la consolidación de Internet y YouTube que el mito resurgió con fuerza, pero esto no ha ayudado mucho a esclarecer el enigma. Hoy en día, cientos de vídeos y teorías conspirativas han distorsionado aún más la historia de la cueva, añadiendo especulaciones innecesarias a un misterio que por sí solo ya resulta fascinante. Este tipo de contenido, que tan solo busca el impacto inmediato y suele estar muy mal documentado, no hace más que crear confusión, desinformar y enturbiar otro tipo de investigaciones más serias que se tratan de estudiar el caso con documentación basada en el trabajo de campo y en el estudio de lo dicho y escrito por sus protagonistas, y no en especulaciones. ¿Qué es real y qué es ficción en la historia de la Cueva de los Tallos? Tal vez la respuesta se encuentre en lo que aún queda por descubrir. Si todo esto ya resulta enigmático, las teorías en torno al Museo Crespi y al destino de las piezas recopiladas por el sacerdote solo añaden más sombras a la historia. Desde su origen, el museo ha estado envuelto en un halo de misterio, con preguntas que a lo largo de los años han quedado sin respuesta. Todo comenzó en 1931, cuando el padre Carlos Crespi, apasionado por la historia y la arqueología, inició su colección con piezas halladas en las excavaciones del Instituto Cornelio Merchán. Con el tiempo, su museo creció de forma vertiginosa gracias a los regalos y hallazgos que le entregaban los Shuar, agricultores y huaqueros que extraían objetos de las profundidades del Azuay, el Cañar y la Amazonía ecuatoriana. En un país donde en aquella época el interés por la conservación del patrimonio indígena era escaso, el Museo del Padre Crespi se convirtió en un refugio para innumerables artefactos de piedra, cerámica y metal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron ciertas piezas inusuales, algunas talladas en metales dorados con símbolos desconocidos, otras con relieves que recordaban a civilizaciones como la egipcia, la babilónica o incluso la etrusca. ¿Cómo era posible que existieran semejantes conexiones entre culturas separadas por océanos y milenios? Crespi estaba convencido de que estas civilizaciones habían llegado a América a través de África y el río Amazonas, y elaboró teorías sobre cómo habían dejado huella en el continente.
Es cierto que su colección combinaba piezas auténticas con reproducciones o incluso falsificaciones. Pero, ¿y si algunas de sus hipótesis eran acertadas? A día de hoy, el origen del poblamiento de América y Ecuador sigue siendo un enigma. Aún no se ha determinado con certeza la antigüedad y procedencia de los pueblos que encontraron los españoles tras 1492. Algunas teorías, incluso, coinciden con las ideas de Crespi, como la de una posible migración con influencias egipcias reflejada en las esculturas femeninas de la cultura valdivia. En su momento, el Museo Crespi se convirtió en el mayor de todo Ecuador. Sin embargo, la creciente notoriedad del museo también trajo consigo problemas, robos constantes, sospechas de fraude y finalmente un misterioso incendio en 1962 que destruyó una pequeña parte de la colección. Sí, he dicho una pequeña parte, pues a pesar de los innumerables vídeos sensacionalistas que inundan Internet, en los que se afirma que tras el incendio la mayor parte de la colección desapareció, eso no es así. Tal y como dejó escrito el propio Crespi de su puño y letra en una carta que dirigió a las autoridades eclesiásticas tras el incendio y en la que se alegra de que la mayor parte de las piezas se salvaran y en la que también afirma que aquellas que fueron destruidas serán repuestas por los Shuar. Como vemos, otro ejemplo de la desinformación y distorsión de la historia que se ha hecho en algunos círculos de la investigación alternativa. De todas formas, lo que sí es cierto es que las extrañas circunstancias que rodearon el incendio solo hicieron que disparar las hipótesis desde el primer momento. ¿Fue un accidente o un intento deliberado de hacer desaparecer ciertas pruebas? ¿Se trató en realidad de un intento de robo camuflado como incendio? En 1982, lo que quedaba de la colección que Crespi tenía amontonado en varias salas fue entregado al Banco Central de Ecuador, donde un grupo de expertos analizó las piezas restantes. El resultado fue sorprendente. Entre más de 5.000 objetos catalogados, aunque algunos eran claramente reproducciones, muchos eran auténticos y de gran valor histórico. También muchos aseguran, entre ellos Gerardo Peña Mateus, que antes de ser vendida al Banco Central de Ecuador, la colección Crespi sufrió un gran expolio y el paradero de las piezas más significativas es totalmente desconocido. Así, las preguntas se acumulan. ¿Se perdieron piezas clave en colecciones privadas? ¿Realmente existió un vínculo entre América y otras civilizaciones antiguas? ¿Por qué Crespi creía en estas teorías? ¿Sabía algo que se llevó consigo a la tumba? Oro puro. Sí. Oro puro. Permíteme. Babylonian. El faraón, no, ese es el faraón, no, el rey de Babilonia. Quiero la placa metálica. Esta es la placa. Shuara, No, no hablar de Shuara. no. Father Crespi. Babilonia, Ur, It is not Egipto, Tierra del Fuego. La Shuara, otra película, yo hice una gran película de los Shuara. Figurín. Ella está hecha ahora, esta. Los juegos de los tallos entran 200. Todo, libro de historia. Contains some history of a previous civilization. Ya. Hoy en día, viajeros y curiosos llegan a Cuenca preguntando por el desaparecido Museo Crespi, alimentando el mito de una colección que entre realidad y falsificación sigue guardando secretos que quizá nunca sean revelados. Como mencionamos, está comprobado que algunas piezas eran falsas, pero también quedó demostrado que otras eran genuinas. ¿Dónde están hoy en día? ¿Siguen olvidadas en el sótano de algún museo? La colección Crespi podría atraer a miles de visitantes a Ecuador, pero sigue oculta en algún lugar. ¿Por qué no se exhibe? Este secretismo, en lugar de permitir una investigación seria, solo contribuye a alimentar teorías conspirativas. ¿Por qué no acabar con el misterio de una vez por todas? Tal vez haya intereses ocultos o quizá simplemente sea más fácil dejar que el asunto caiga en el olvido. ¿Quién sabe? ¿Tú qué opinas? ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar tramis.net para comprar tu copia del libro.
Dale una oportunidad. Igual te sorprende.